estáis? Soy Trufaul, bienvenidos a mi canal, bien hallados seáis todos los nuevos suscriptores, los que os habéis suscrito a este vídeo de Chechenia, pues un poco todos, y sobre todo toda esta gente que me ponéis tantísimos likes que realmente hacen pues que este canal realmente lo vea en comparación a otros que voy viendo muy vivo. Y bueno, daros las gracias porque, como siempre digo, de buen nacido es ser agradecido. Hoy os presento esta tercera y última parte de la batalla por la colina 776, escrito por Cristian David Villanueva López. Y nada, os conmino a que entréis a leer el artículo entero en la página web de Ejércitos, el link lo tenéis abajo en descripción. Porque sencillamente me dejo una parte final que no voy a leer, que prefiero que entréis, que es ya un poco conclusiones y un poco todo lo que cambió en el ejército ruso a partir de todo lo que pasaría aquí. Yo os he narrado un poco del principio y lo siguiente, si queréis, entrad a la web que estoy seguro que vais a encontrar muchísimo más contenido que os va a ser de vuestro interés. Sin nada más, venga nenes, como dice el amigo Mr. X, empecemos. Y tras el paso del tiempo, mucho es lo que se ha comentado sobre la resistencia casi suicida rusa. Pero esta tiene que ser vista desde el contexto en el que se iban a producir estos combates. Un contexto en el que cualquier decisión era válida, salvo dejarse apresar por los chechenos. Hasta el más novato de los soldados, alguno, ha llegado apenas una semana y media antes de que empezaran los combates, habían tenido tiempo de sobra para escuchar a los veteranos hablar sobre las atrocidades cometidas por los mujahidines cada vez que caía en sus manos un soldado ruso. Algo que los propios soldados rusos demostrarían también no ser precisamente muy diferentes a sus enemigos. Así, la situación al final del segundo día de combates, 2/3 de la sexta compañía se hallaban sin vida en mitad de la vegetación del frío bosque caucásico. La lucha, sin duda, y a tenor de lo relatado por los pocos supervivientes, debió de ser realmente atroz. Se utilizarían con profusión las granadas de mano, el fuego de mortero, fusilería, pistola y, por supuesto, los famosos RPG-7, aunque hay testimonios del uso de armas blancas, las manos e incluso los dientes. Así de cerca se lucharía en la colina 776 y sus alrededores. Como os he dicho, los rusos sabían perfectamente que si eran capturados serían torturados hasta la muerte o mucho peor. La defensa, por tanto, fue realmente a vida o muerte. Poco además ayudaría a los chechenos que sus enemigos los rusos oyeran los gritos de sus compañeros heridos poco antes de ser rematados en posiciones que habían sido superadas, bien por estar heridos o bien por haberse quedado sin munición. Las horas siguieron pasando mientras los escasos supervivientes comandados por el capitán Roman Sokolov, herido desde hacía unas horas, trataban de replegarse de la forma más ordenada posible en dirección al sur, a las posiciones ocupadas por la cuarta compañía, que a su vez hacían todo lo posible para poder enlazar con sus compañeros asediados en la cumbre 776. Si bien pasados los 2 primeros días de combate la situación en la cumbre se iba a estabilizar, sería principalmente porque la resistencia rusa ya era muy débil y prácticamente quienes resistían lo hacían de forma aislada, sin demasiada munición y sin ninguna posibilidad de escapar de la zona. Pero señores, para los chechenos la situación no era tampoco demasiado halagüeña, ya que una vez sobrepasada la defensa rusa de la cumbre 776, debieron de enfrentarse a otras compañías que sí se habían preparado mucho mejor que sus anteriores compañeros, en previsión, lógicamente, de lo que tenía que venir. Esta es la razón por la cual se siguieron viviendo alguna que otra escaramuza en los pasos de los alrededores. Y a estas alturas, los restos de la sexta compañía estaban ya luchando únicamente por salvar el pellejo, y a pesar de los errores monumentales que habían cometido, lo hicieron como una de las mejores unidades de infantería de la historia. Un relato que no veréis, lógicamente, producido por Hollywood, y seguro que muchos opináis que bien lo valdría. De este modo, los veteranos fueron sacrificándose uno por uno para permitir que un pequeño grupo de 6 soldados jóvenes, apenas reclutas recién aterrizados de la unidad, pudieran escapar de una muerte segura. Comandados por el sargento Andrei Proshev, son, según las crónicas oficiales, los únicos supervivientes, ya que en las últimas horas de la batalla, más o menos entre el tercer y cuarto día de combates, hasta 16 paracaidistas rusos se iban a reunir con sus antepasados, recibiendo una vez muertos el reconocimiento a su noble sacrificio entre los bosques de los alrededores de Uluskert.
Pero los papeles fueron cambiando y desgastados, cercados y también ahora acosados, los chechenos, que habían dejado ya varios cientos de muertos en el terreno, cedieron al empuje finalmente de las tropas rusas, que poco a poco habían ido progresando, y estos trataron de seguir esta progresión en dirección a la aldea de Selventhausen, dispersándose en diversas direcciones. Los miembros de la cuarta y primera compañía, por su parte, ya en la mañana del cuarto día, 3 de marzo, lograrían por fin reconocer la cumbre 776 y la zona en que se había producido la primera emboscada, encontrando en su avance los cadáveres de hasta 86 compañeros de la sexta compañía caídos en las jornadas anteriores. La batalla por la cota 776 fue un verdadero desastre táctico sin paliativos para las VDV rusas. Pese a todo, fue una victoria estratégica que, a la par de que la sexta compañía se iba desangrando poco a poco, esta permitiría batir a un enemigo sobre el terreno y con una única vía de escape en la dirección del pueblo de Selventhausen. Al final, cuando el ruido de los disparos y los bombardeos dejó de retumbar entre las gargantas y bosques, el saldo para los chechenos había sido también dramático. A los centenares de muertos de la batalla por la cumbre 776, entre unos 300 y 400 según la fuente consultada, se sumaría las decenas de prisioneros hechos por las otras compañías aerotransportadas rusas y los comandos Spetsnaz enviados en socorro de la sexta compañía y que no habían podido contactar con ellos. También otros centenares de bajas que se cobrarían los helicópteros rusos más adelante. De entre los muertos destacaban alrededor de un centenar de fanáticos llegados de Arabia Saudí, de donde procedían los cabecillas como Ivan al-Khattab y buena parte de la financiación de los rebeldes y que formaban la fuerza de choque chechena. En las semanas posteriores, la actividad de los chechenos quedaría definitivamente reducida al área montañosa que hay al sur de Shatoi, mientras que la responsabilidad de las acciones rusas fue poco a poco recayendo en las nuevas tropas del Ministerio del Interior, en lo que serían actividades cada vez más de corte antiterrorista que de contrainsurgencia. Todos y cada uno de los 84 militares muertos en los combates en torno a la cota 776 fueron elevados a la categoría de héroes por una Rusia necesitada de símbolos. De entre ellos, 22 serían condecorados a título póstumo con la más alta condecoración que concede el país, la Medalla del Héroe de la Federación Rusa. También se realizaría un multitudinario servicio religioso oficiado por el patriarca de Moscú y de todas las Rusias, Alejo II, en el monasterio Novopasiki de Moscú, en el que también tomaría parte Vladimir Putin, su gobierno y gran parte de las élites militares rusas. Las familias, sin embargo, prefirieron un servicio mucho más íntimo en la Catedral de la Trinidad de Pskov, ciudad en la que eran oriundos buena parte de los fallecidos. Unos meses después se inauguraría un monumento en recuerdo a los caídos y con el paso de los años y bajo la influencia de las series de televisión, la música e incluso las películas, pues son varias las historias que han inspirado esta gesta, la batalla se convertiría en una leyenda en Rusia. Pese a todo, desde el gobierno ruso se lanzó, como no, una comisión de investigación cuyos resultados nunca han visto la luz, pero que sin lugar a duda debieron sacudir profundamente los cimientos de las Fuerzas Armadas rusas en un año clave en el que se sucedieron desastres como el del Kursk y que marcaría un punto de inflexión sin lugar a dudas para las Fuerzas Armadas rusas. Y señores, resulta evidente a tenor de las actuaciones posteriores de las tropas rusas que las lecciones de esta batalla y del conjunto de ambas guerras chechenas fueron perfectamente asimiladas. Sin duda se dedicó tiempo a estudiar todos los errores tácticos y operativos que condujeron al desastre, algo que no sucedió realmente entre el primer y el segundo conflicto checheno, pues el único cambio real aportado por Rusia entre ambos fue el doblar el número de combatientes respecto a la guerra del 94-96 y dar vía libre a los bombardeos indiscriminados de la aviación y la artillería. Esto último no había sido posible en la guerra anterior, en la primera batalla por Grozny, porque sencillamente se trató de tomar esta al asalto, a lo bestia, un poco al estilo Segunda Guerra Mundial. Supongo que también fue debido al grave déficit que tenía
Rusia en ese momento en equipamiento tecnológico que impidió a las tropas de gozar de un apoyo aéreo efectivo y armas de precisión que les ayudaran a limpiar los edificios absolutamente infestados de misiles anticarro, RPGs y combatientes enemigos. Y bueno, amigos, con estas palabras terminamos la serie, terminamos el vídeo de hoy. Volvemos a repetir, si os interesa esta clase de contenido, esta clase de historias, no dudéis de entrar en la web de la revista Ejércitos. De verdad que no os vais a arrepentir. Podéis suscribiros también en su página de Facebook, que realmente van colocando también artículos muy interesantes. Y nada, por mi parte os veo prontito con otro tema, también de los que os gustan, de los que ya teníamos pactados, y os aseguro que en el futuro voy a subir algo muy parecido a lo que he hecho esta serie de Chechenia, pero hablando de un tema también que me hubiera querido reservar, pero que bueno, me lo leí ayer noche y me encantó, sobre Irak y las batallas que tuvieron ingleses y norteamericanos contra la resistencia iraquí. Realmente una historia brutal, también contada por Cristian David Villanueva, y que estoy seguro que si a mí me ha gustado, a vosotros también os va a gustar. Gracias a todos, un saludo y hasta luego. Chao, chao.